Hoy volvemos a la serie que estamos teniendo sobre los profetas menores y vamos a fijar nuestros ojos en estos hombres que ven el porvenir, que nos ayudan a saber, a entender, a aceptar, a andar. Pero hoy en concreto va a ser más importante el profeta que la profecía, porque vamos a hablar del profeta Jonás. Y yo quisiera al principio pues hacer una pregunta. Jonás, ¿quién paga el pasaje? No hace falta que lea la historia de Jonás, porque si cabe es una de las más conocidas y más denostadas del Antiguo Testamento. Permitidme citar como introducción un artículo de un periódico sobre un hecho acontecido en nuestra generación. Yo no voy a dar lugares concretos ni tampoco los países implicados para no herir sensibilidades. Nosotros no somos siempre responsables de lo que nuestros gobiernos hagan o deshagan, ¿verdad? Pero os voy a leer un artículo. En algún lugar, soldados asesinaron a sangre fría a más de 500 personas, en su mayoría ancianos, mujeres y niños. La persona sigue escribiendo: 5 supervivientes la rememoran ahora aquella experiencia. Mataban a todo el que veían. Sigo oyendo, dice el escritor, con claridad los gritos de los soldados cuando irrumpieron en mi casa aquella mañana. No sé lo que significaban sus palabras, pero gritaban mientras nos apuntaban y nos hacían señas de que saliéramos. Mi madre me dijo que huyera al refugio. Mis hermanas corrían detrás de mí, seguidas por mi madre con mis 2 hermanos pequeños. El menor de 2 años, cuando íbamos a entrar, nos ametrallaron. Sus cuerpos cayeron sobre mí. Estaba aterrorizado y herido. No sabía si los cuerpos que se apilaban sobre mis espaldas estaban vivos o muertos. Yo vivía y era consciente. No sé cuánto tiempo me mantuve inmóvil y callado. Me desmayé y me desperté por la tarde cuando los habitantes de otro pueblo se acercaron a ver lo que había pasado y comenzaron a recoger los cadáveres. El que nos relata esta historia, que es tremenda por ser verídica, es un chico que en ese momento tenía 11 años y todavía hoy vive entre los fantasmas de esa terrorífica mañana. Él es director de un museo levantado sobre el lugar de los hechos para que nadie vuelva a repetir semejante barbarie. Él afirma que esos fantasmas mentales solo lo atormentan en su sueño cuando él durante el día habla de lo que pasó, cuando recuerda y les escucha gritar. Entonces dice que en la quietud de la noche aquellos 3 soldados vuelven con sus bozarrones y le despiertan. Y él se sigue preguntando: ¿qué resorte inmoral e inhumano accionaron los soldados para actuar de una forma tan salvaje contra niños, contra bebés, contra mujeres y ancianos? Los campesinos que le sacaron a él debajo de los cuerpos muertos de sus familiares le llevaron a una pequeña clínica y él dice: el único pensamiento que me mantenía vivo es que yo quería matar a los invasores porque ellos venían a matarme a mí. Ahora imaginémonos la siguiente escena. Dios le habla a este chico y le dice: mira, ponte en pie, vete a la aldea de los asesinos y diles que se arrepientan del mal que están haciendo. Si se arrepienten, Dios les va a perdonar, y si no, los va a juzgar por sus crímenes. No sé vosotros qué pensaréis que el chico iba a hacer. ¿Qué haría un chico así? Dios, me parece que vas a ir tú, porque yo allí no voy. Me han dejado sin familia, casi me dejaron sin vida y yo los odio profundamente. Ahora, la pregunta: ¿qué tiene que ver esta historia con Jonás? Pues muchísimo. Jonás procedía de una aldea que estaba situada en la frontera con Asiria. Aquella frontera estaba siendo continuamente atacada. No era nada extraño que alguna división del ejército se adentrara en tierras israelitas
y apresara a toda una aldea y los vendiese como esclavos, o simplemente se pasase con las mujeres, matase a los niños, porque ellos subrayaban su poderío a base de matanzas. Muy posiblemente Jonás vivía en esa aldea, en una de esas aldeas, en la zona de guerra. No lo sabemos lo que él vio, pero es muy posible que él haya visto cosas similares a las que acabamos de leer en ese artículo que acabo de citar. Cómo soldados asirios asesinaban brutalmente a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a bebés, a todo lo que encontraban por delante. Claro, por eso la historia de Jonás no es tan sencilla. Por eso cuando el Señor le habla a Jonás y le dice, mira, vete hacia Nínive, él dice, morcillas. Se compra un pasaje y dice, yo me voy a Cádiz. Bueno, sí, a Cádiz, Tarsis, era Cádiz. Entonces él va al puerto, se compra un pasaje y en vez de ir hacia Nínive, que eso era Asiria, él coge y se va en la dirección contraria, que es España. Él quiere ya venirse para acá y no venía en una patera, venía en un barco de verdad. Entonces, Tarsis no era cualquier lugar, Cádiz, era el confín, era el final, el último punto del mundo conocido en ese momento, lo más lejos. Él desobedeció una orden directa de Dios de una forma flagrante. Y más adelante, en el capítulo 4, podríamos ver por qué lo hace. Jonás temía, y con razón, de que Dios en su misericordia fuese a perdonar aquel atajo, y estoy hablando desde la perspectiva de Jonás, aquel atajo de asesinos. Jonás odiaba a aquella gente y probablemente podemos incluso añadir que los odiaba con razón. Es como pedirle a un judío, lo que el Señor le pidió a Jonás, pedirle a un judío durante la Segunda Guerra Mundial que fuera a Berlín a predicarle el evangelio de la salvación a los nazis. Es una situación realmente compleja. En otras palabras, Jonás sabía exactamente lo que Dios le pedía, pero no quería tener nada que ver con ese encargo. Lo repudiaba, pensar en ello lo ponía malo y aquello desató en él una verdadera crisis de fe, de ansiedad, por lo que él huye lo más lejos que podía. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Cuando tú huyes del Señor, jamás llegas a donde quieres llegar y tú solo pagas el pasaje. Cuando por el contrario vas hacia donde el Señor quiere, siempre llegas y Él es el que paga el pasaje. ¿Habéis pillado la idea? Lo leo otra vez. Cuando huyes del Señor, cuando le das la espalda, cuando no lo quieres, jamás sabes a dónde vas a llegar y tú vas a pagar tu pasaje. Pero cuando obedeces al Señor, siempre llegas y es Él el que paga el pasaje. Quédate con esto en la mente. La pregunta ahora es, ¿cómo paga Jonás? Aquí hay evidentemente dos formas de ver la vida, dos clases de justicia. ¿Qué nación es mejor que otra, queridos? ¿Cuál peca menos o más? Vamos a ver, los españoles destruimos a los indígenas en Sudamérica, ¿verdad? El otro día estaba hablando con un hermano mexicano y me miró el anillo y dice, probablemente ese oro es de México, ¿no? Todavía piensa en el oro. Ahora, los ingleses, ¿a quién mataron? No a los indios, a todos los que se les oponían. Los alemanes, ¿a quién mataron? A los judíos. Los rusos, a ellos mismos. Los turcos acabaron casi con la nación armenia. Sin embargo, queridos, la justicia de Dios aquí cae en primer lugar sobre una persona que se llama Jonás y no sobre los sinvergüenzas,
como el hombre de Dios hubiese deseado. No es lo mismo desconocer a Dios y pecar que conocer a Dios y a pesar de eso pecar. Cuando Jonás baja hasta el muelle y compra su pasaje, piensa que puede huir o esconderse de Dios, pero él se estaba equivocando dramáticamente. Dios lo sigue de una manera sobrenatural, lo sigue de una forma que es de miedo. Jonás se ve con el agua hasta el cuello. Nosotros vemos como en primer lugar Dios le envía la tormenta perfecta, o como dicen en la tele, una ciclogénesis explosiva. De eso nos habla el versículo 4 del primer capítulo. La tormenta era tal que aquella gente no pensaban que se iban a hundir, sino que el barco se iba a partir en dos. ¿Qué hacen los marineros? ¿Qué hace un marinero cuando pasa eso? Pues lo primero, tirar los cacharros fuera, luego si el barco sigue mal, tiran la carga fuera, tiran todo, intentan aligerar el barco, pero aquello no funciona. Cuando vieron que ellos tiraban las cosas, no antes, porque somos muy racionales, cuando hay problemas, nosotros ¿qué hacemos? Abrimos la ventana e intentamos tirar el problema fuera de nosotros, lejos de nosotros. Pero se dan cuenta de que aquello no era del todo racional, y cuando ya no podían más y el agua los tenía calados hasta los huesos, dice que comenzaron a clamar a sus dioses. Empezaron a llamar a Dios en la tele. Cuando han caído estas trombas de aguas y de repente las calles se llenan y parecen ríos y arrastran los coches, ¿cuál es la palabra que más se escucha de los que están con el teléfono grabando? Dios mío, Dios mío. Es típico, vamos a Dios cuando la situación es tremenda, ¿no? Entonces, aquello eran gente súper moderna. Primero intentaron ellos salir adelante y cuando ya no había ninguna salida, empiezan a clamar a Dios. Pero aquella tormenta no era una tormenta cualquiera. Y por favor, notemos que la resistencia aquella de Jonás de obedecer a Dios está poniendo en peligro no solo su vida, sino la vida de todos los que van con él en el barco. Cuando Dios está llamando a tu vida, cuando Dios quiere algo de ti y tú pasas de Dios y tú sigues en tu pecado y en tu actitud fría hacia Dios, no es que te pongas tú en peligro, estás poniendo en peligro a todos los que amas, a todos los que realmente te rodean. Cuando nos rebelamos contra el Señor, Él va a seguirnos, Él va en un momento dado, por amor, a romper nuestra voluntad de una manera u otra. Dios no juega a nada. No es igual lo que hagamos o dejemos de hacer, porque haciendo y deshaciendo ponemos a otros en peligro. Hermanos, ¿qué diremos si no por ejemplo, un matrimonio se divorcia? ¿Quiénes son los que más sufren? Los niños. Es decir, nuestros errores los pagan los más débiles, ¿verdad? Y es interesante observar el hecho de que Jonás estaba durmiendo mientras que los otros estaban clamando a sus dioses. Y eso no me extraña. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno huye de Dios, cuando no cumple su voluntad, el corazón se va quedando endurecido como de piedra. Los no cristianos a veces tienen una espiritualidad, un sentido de lo divino más vivo que cristianos endurecidos, que realmente creen, pero sin consecuencias. Creen, pero dejan a Dios ahí y ellos llevan su vida. Y no nos maravillemos de eso. No obedecer al Señor hace que nuestros corazones se revistan de callosidades que acaban insensibilizando, y cuando Dios habla ya ni siquiera lo escuchamos. Otra cosa que Dios permite es que los marineros lo tiren al agua. Bueno, Él pide que lo tiren al agua. Cuando el capitán se lo encuentra durmiendo, le da una reprimenda. Y cuando se reúne con los demás y echan suertes para ver quién es el culpable, Él es el elegido. La suerte dice que cae sobre Jonás. Menuda suerte, ¿no? Es curioso, ¿no? Estos marineros algún tipo de espiritualidad tenían en sus vidas, algo latente. Se daban cuenta de que aquello no era normal, que la tormenta tenía que ver con algún tipo de castigo. Hermanos, no todo es natural en nuestras vidas. A veces hay unas tormentas en las vidas que no tienen nada de natural.
donde podemos incluso asumir que Dios está detrás. Y es curioso que en Proverbios 16:33 se nos diga: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor es la decisión de ella. Y en este caso concreto vemos que Dios habla claro por medio de este método, lo cual no nos da a nosotros el derecho de intentarlo. No os compréis unos dados y le digáis: Señor, ¿esto es bueno o es malo? Taca, claro. Daditos, está claro. No, de eso no estamos hablando aquí, ¿de acuerdo? Jonás acepta lo que allí se manifiesta y le dice que la única manera de librarse de aquella tormenta sería tirándolo a él al mar. Probablemente, ¿sabéis lo que yo creo? Estaba mintiendo. Él no tenía ni idea. Podría haber orado. Él podría haber clamado a Dios y decir: Dios, vale, me has pillado, aquí estoy, haz algo. Pero no ora. Estaba endurecido. Podría haber hecho cualquier otra cosa, pero lo que realmente dice es: mira, ¿sabéis una cosa? Esto, en otras palabras, prefiero morirme que ir a Nínive. Prefiero morirme que ir a Nínive. Prefiero morirme antes que obedecer a Dios y hacer eso que a mí no me gusta nada. No me gusta, no quiero hacerlo. Un Dios de gracia y de misericordia y perdón frente a un hombre desgraciado, sin un atisbo de misericordia y lleno de resentimiento como Jonás. ¿A quién le vamos a dar la razón? Yo creo que a Dios. Sin embargo, darle la razón a Dios equivalía también a pagar un precio altísimo. Jonás tenía que reconciliarse con la gente de Nínive, con su propio pasado, con sus sentimientos y ante todo con Dios. Y eso último, amados, no es nada fácil. No es fácil hacer sentir algo a un corazón endurecido, desobediente y rebelde. Jonás no estaba dispuesto a eso y prefería morirse. Por eso escoge ese camino del suicidio. No sé si sabéis que en España mueren más personas por causa del suicidio que por accidentes automovilísticos. Lo sabíais, ¿no? Si vosotros escucháis: este mes han muerto 40 personas en accidentes automovilísticos, pues estad seguro que más de 40 se han quitado la vida. Solo que no es una noticia que suene mucho, ¿no? Es triste, es tremendo, ¿no? Un Dios de amor y de reconciliación llamando por una parte, y en la acera de enfrente el hombre empecinado en que Dios no sabe lo que hace, que no tiene razón, que no sabe lo que es sufrir. Jonás y Dios, el hombre moderno y Dios. Yo sé lo que me conviene, yo sé lo que siento, yo sé lo que es mi vida. ¿Qué vas tú, Dios, a pedir de mí cosas que a mí no me gustan? Es el hombre moderno frente a Dios y lo vemos aquí. Queridos, es interesante ver que nadie quería ayudarlo, nadie quería apoyarlo en aquella decisión, nadie estaba de acuerdo con sacrificarlo por nada. En palabras modernas, ellos, los marineros, no querían aplicar aquel tipo de eutanasia. Sentían que eso era repugnante y lo era de verdad, pero no les queda otro remedio y lo hacen. Las aguas se calman y en ese momento, cuando él cae al agua y las aguas se calman, dice que aquellos marineros adoraron a Dios. Pero la historia de Jonás no acaba ahí. Si lo primero fue una tormenta y lo segundo un salto al agua, aún quedaba algo por ver, que es lo tercero. Dice la Biblia que un gran pez se lo traga y lo retiene en su vientre por 3 días y 3 noches. Permitidme que lea 2 artículos de sendos periódicos. Son artículos antiguos, pero que no han perdido ni un ápice con respecto a su valor como prueba concluyente. En el Daily Mail, esto fue en el año 1928, un artículo que tiene ya 90 años. Un tal G.H. Henn, residente en Birmingham, contó la siguiente experiencia. Dice: mi propia experiencia ocurrió en Birmingham hace unos 25 años, cuando el cadáver de una ballena estuvo allí durante una semana. Yo fui uno de los 12 hombres que entramos por su boca, pasamos por su garganta y llegamos a un lugar equivalente a una habitación grande. Su garganta era lo suficientemente grande como para servir de puerta. Obviamente, un cachalote de ese tamaño podría tragarse a un hombre. Yo me lo creo. Otro artículo. James Batley formaba parte de la tripulación del ballenero Start of the East.
era el timonel de uno de los botes. ¿Os acordáis de Moby Dick? En el bote, ahí salían los arponeros, y este hombre pues era el timonel de uno de esos botes, y mientras trataban de dar caza a un cachalote, los cachalotes comen calamares gigantes, tienen buen gusto, ¿no? Tiburones medianos, rayas y otros peces. Fue cerca de las Islas Malvinas, o Falkland, para los que la conozcan con ese nombre. Y Bartley se cae del bote y cae justo en la boca de un cachalote que ipso facto se lo tragó. El cachalote consiguió escapar de las acometidas del barco, pero había sido herido de muerte. Al día siguiente encontraron al cachalote flotando inerte, muerto, y cuando empezaron a descuartizar al animal, al llegar al estómago, encontraron al marinero, punto, con vida, punto. Y fíjate lo que él mismo escribe. De repente, los marineros se asustaron por los espasmos que daba el estómago del animal. Había algo que daba señales de vida. En el interior se encontró inconsciente al marinero James Bartley. Fue colocado en la cubierta y tratado con baños de agua y de mar hasta que se despertó. Bartley había sobrevivido 24 horas dentro del vientre de la ballena y así narró su experiencia. Me percaté de que me tragaba una ballena, un cachalote. Me rodeaba un muro de carne. De pronto me encontré en un saco mucho mayor que mi cuerpo, pero completamente a oscuras. Palpé mi entorno y toqué a diversos peces. Algunos parecían estar vivos, pues escabullían por entre mis dedos. Sentí un fuerte dolor de cabeza y mi respiración se hacía muy difícil. Al mismo tiempo sentía un calor que me consumía, un calor que iba en aumento. En todo momento estuve convencido de que iba a morir en el estómago de la ballena. El tormento era irresistible y el silencio allí era absoluto. Intenté incorporarme, mover los brazos, las piernas, chillar, pero me resultaba imposible. Sin embargo, mis ideas estaban perfectamente claras y la comprensión de mi situación era plena. Por fin, gracias a Dios, perdí el conocimiento. Perdió el sentido, según su informe, no por falta de aire, sino por el estrés, el terror, ¿no?, que sentía. Cuando lo sacaron, tardó 5 horas en mostrar señales de vida, pero estaba convulsionando de nuevo y lo ataron al catre, a la cama, y dice que después de esta experiencia no volvió a embarcarse y ni siquiera volvió a mirar el mar. Hermana, tú has tenido un susto con el mar y cuando lo ves también te hace algo, ¿no? Queridos, cuando nosotros hablamos de Jonás, no estamos tratando una fábula, una historieta para contarnos algo y entretener a nuestros niños. El pez del que nos habla la historia fue allí a cumplir con una misión y sabemos que Jonás no perdió el sentido, pero oró. Probablemente oró más que nunca. Quería morirse, pero encontrarse vivo dentro de un pez, eso era otra cosa. Y en su oración dice, entre otras cosas, pagaré lo que prometí. Y sí que lo hizo. Él tenía que obedecer la voz de su Dios y eso fue lo que hizo. En Mateos 12, a partir del 39, leemos estas palabras de Jesús. Dice, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Es tremendo, queridos. Los ninivitas se arrepintieron cuando aquel hombre acabó yendo allí. Y nuestra gente aquí no se arrepiente, aunque uno más grande que él estuvo 3 días en el seno de la tierra y se levantó, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús habla de Jonás, habla de la experiencia como de algo real e histórico. Por lo tanto, fue algo real e histórico. Mirad, hay un prejuicio tremendo en nuestra sociedad occidental que dice, lo sobrenatural no puede suceder. O dicho con otras palabras, no puede haber milagros, ¿no? Si tú crees que Dios no actúa,
en el día a día y en la experiencia de miles o de millones de seres humanos, o si antes de examinar las evidencias dices, eso no es posible, entonces vas a tener dificultades con esta historia. Un doctor, Geisler se llama él, tenía que ser alemán, cuenta esta historia corta que él tuvo. Un hombre fue a ver al psiquiatra con un problema a él, ¿no? Un problema tremendo, y le dice, señor doctor, tengo un problema, pero un problema de verdad, ¿eh? Dígame, ¿qué es lo que le pasa? Claro, los psiquiatras están acostumbrados a todo. Dice, pues mire, que creo que estoy muerto. Bueno, eso es grave, le dice el psiquiatra. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, le dice el paciente. Bien, ¿cree usted que una persona muerta sangra? Claro que no, eso sería absurdo, le dice el hombre. Entonces el psiquiatra coge en su mano una aguja y le pide permiso y le pincha un dedo, inmediatamente empieza a salir la sangre. El hombre se queda mirando el dedo y dice, no vea lo que usted sabe, que hasta los muertos sangran. ¿Entendéis de lo que va? El punto es que si nos acercamos con presuposiciones como que eso es imposible, que Dios no puede existir, que los milagros no pueden ser, entonces ninguna evidencia del mundo te va a convencer. Nada puede convencerte. Ahora, ¿cómo paga Dios? A Jonás no le queda otro remedio que ir a Nínive y predicar. Y su predicación es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé en qué tono predicaría este hombre. La verdad, no lo sé. ¿Os lo podéis imaginar? Yo no sé. Quizás la predicación era como cuando un ordenador lee. ¿Verdad? Que a veces leemos libros en el ordenador y el ordenador diría, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé si hablaba así o si le decía algo, oye, en 40 días Nínive será destruida. O si se ponía en las plazas y predicaba que era una locura. No sé cómo predicaba porque yo no he visto ningún profeta tan reticente de hacer lo que Dios le dice. No lo sé. La cuestión es que contra todo pronóstico, los habitantes de Nínive van y se arrepienten. Un mensaje sencillo, con el corazón puesto en otras cosas, y lo que sucede es uno de los mayores avivamientos en la historia. La gente se arrepiente, se duele de su pecado, inclusive el rey y sus grandes son tocados y declaran ayuno y cilicio. Un arrepentimiento total. Por lo tanto, y esto es lo que más temía Jonás, más que a la mismísima muerte, Dios acepta aquella conversión, aquel arrepentimiento y no los destruye. No destruye a los malos. Es la historia de siempre, la que la inmensa mayoría ignora. Dios está mucho más dispuesto. Dios quiere mucho más salvar y perdonar que condenar. Por eso el profeta se pone de morros. Se pone así. Y es insoportable. Si él hubiese sido Dios, ¿qué hubiera pasado? Tendríamos dos mares muertos. Uno donde está y el otro donde estaba Nínive. Seguro, porque él los hubiera quitado del medio. Quítame la vida. Él lo que quiere es morir. Mejor me es la muerte que la vida. En el versículo 3 del capítulo 4 dice eso. En el versículo 8 dice que mejor me sería la muerte que la vida. En el versículo 9, mucho me enojo hasta la muerte. Tiene un cabreo existencial. Es algo impresionante. La única vez que lo vemos realmente contento, ¿os acordáis de la historia? Jonás se pone súper contento cuando crece una calabacera que le da un poquito de sombra, ¿no? Lo resguarda del sol. Y todo el resto del tiempo, en todo el libro, este profeta está rezongando. ¿Sabéis lo que significa rezongar? Está quejándose. Los canarios tenéis que saber lo que significa rezongar. Todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo está
Ahí, venga, dale que te pego, venga, ay, qué cosa, ¿no? Y al final crece aquella planta y dice, ¡uy, qué guapo!, ¿no? Es tremendo. Jonás está allí debajo de la sombrita, esperando a ver si Dios se arrepiente y manda un rayo y destruye la ciudad, pero dice que Dios lo que manda fue un gusano. Dios no manda un gusano que se mete allí, la planta se queda mustia y dice que el sol empieza a herir la cabeza de Jonás. Probablemente estaba calvo, para que el sol enseguida, dice, y él desfallecía, dice la Biblia, y deseaba morirse. El tipo tenía que tener un carácter para salir corriendo, ¿eh? Cuando se estudian los caracteres de la gente que Dios usa en la Biblia, uno se queda a veces asombrado de cómo son la gente, ¿no? Y si conocieseis a vuestros pastores, os quedaríais, no veas. Dice, tengo razón de quejarme hasta la muerte, Señor. Y entonces el Señor le dice, pero criatura, el Señor no es andaluz, ¿eh? Pero más o menos le dice, pero criatura, ¿de qué vas? ¿Te quejas de que se muere la planta? Y allí hay 120.000 personas y me estás pidiendo que las mate. ¿Pero tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Gente, animales, niños. El libro termina aquí, termina con esa historia. Y a mí me quedan muchas preguntas. ¿Entendió Jonás de lo que iba aquello? ¿Se arrepintió? ¿Bajó a la ciudad a celebrar el arrepentimiento? ¿Le dio gracias a Dios por su misericordia? Yo creo que el Señor deja esta historia así abierta para que nosotros mismos lleguemos a algunas conclusiones. Mirad, hay una serie de principios para nuestra vida aquí. Primero, podemos correr, pero no podemos escondernos. Lo mejor es que si escuchas la voz de Dios, lo obedezcas. Porque no importa lo que corras, no te puedes esconder. Podemos debatir con Dios, pero mejor es confiar en su gracia y en su carácter. Si Dios te frena y lo estás pasando realmente mal, pregunta, Señor, ¿es que yo estaba huyendo de ti? ¿Es que me estaba apartando de ti? Y si Dios permite ciertas circunstancias es porque Él quiere verte crecer. Podemos confiar en su amor al margen de cualquier experiencia. Mira, Dios amó lo suficiente a Nínive, una ciudad totalmente depravada, como para enviarle a Jonás. Dios amó lo suficiente a Jonás como para seguirlo incluso por el mar. Dios amó lo suficiente a aquel hombre como para darle otra oportunidad, a pesar de que había sido un rebelde. Dios amó lo suficientemente a Nínive como para no condenarlos y a Jonás para usarlo en vez de castigarlo. Y queridos, algo así debe de inspirarnos. Alguno entre nosotros quizás hemos huido de Dios, quizás nos hemos apartado de sus caminos, pero Dios está mucho más interesado en nosotros que nosotros en Él. Y Él es el que ha prometido que nos va a sostener hasta el final, que nos va a buscar, que Él es un Dios de salvación, que es un Dios cuya mano no se ha cortado y cuyo deseo es realmente estar en nuestra vida, entrar, ayudarnos y cambiarlo absolutamente todo. Queridos, si nosotros pudiésemos atisbar durante unos segundos el corazón de Dios, cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta entrega con tal de poder bendecir al hombre. Y no solo a Nínive, sino a nosotros, a cada uno de nosotros, porque nos conoce nuestras necesidades, conoce nuestros errores, conoce nuestros pecados y aún así sigue buscándonos, sigue extendiendo su mano para que le conozcamos, para que tomemos su mano y podamos vivir al lado de Él. Yo os deseo simplemente que soñéis con esa situación del pez ahí encerrados. Qué situación la que este pescador describe, ¿verdad? Yo digo, eso es como estar en el infierno, ese silencio absoluto, ese olor a pescado podrido y a pescado fresco, es moverse al lado tuyo y la sensación de que el oxígeno se te va. A veces en la vida es así. Y Dios lo saca de allí y lo usa y le da una historia para contar. Y eso a pesar de que era un hombre como era. Dios te está viendo, Dios te está buscando. Dios quiere bendecir tu vida a pesar de ti mismo. Amén. Amén.